tardes a todos. ¿Nos escuchan ahí? ¿Todo bien? Okay. Sí. Bueno, mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma, y el día de hoy estaremos de manera remota transmitiendo con ustedes, pero bueno, prácticamente con nosotros nos acompañan en pantalla los especialistas para tratar el tema del día de hoy. Nuestro webinar se llamará Cambio de objeto social, una oportunidad que da ventajas. En este caso les voy a presentar a los especialistas del lado, listo, ahí estamos. Del lado izquierdo van a ver a la licenciada Claudia Cruz. Ella es licenciada en Derecho y es socia actualmente del área de Jurídico Mercantil dentro del Lofton Servicios Integrales. Y también nos acompaña la licenciada Sara Martínez. Ella como tal está como gerente del área de Comercio Exterior. Y también tenemos con nosotros al contador Cristian Castillo. Él se encuentra como socio en la parte de contabilidad, también en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, ante este tema que nos ocupa el día de hoy, sabemos que ante las dificultades que enfrentan miles de empresas por el cierre o paro de sus operaciones, una alternativa eficaz para reactivar rápidamente sus negocios está en la ampliación de su objeto social o razón social. Este procedimiento puede ser la diferencia que permita a su negocio reactivar rápidamente sus operaciones con el fin de que pueda adaptarse a las nuevas circunstancias. De la mano de nuestro grupo multidisciplinario que les acabo de presentar, podrán conocer todas las ventajas mercantiles, comerciales y fiscales que puede traer a su negocio un cambio de objeto social estratégicamente elaborado. Aquí tendrán la aportación de nuestros expertos en materia mercantil, en comercio exterior y también en la parte de contabilidad con la parte fiscal, para que puedan tener un panorama completo, no solo nada más desde una sola perspectiva, y prevengan riesgos innecesarios y puedan iniciar este procedimiento de manera segura. Y bueno, adelante Claudia con el tema. Platícanos acerca de cuáles son las ventajas que tenemos, en qué consiste toda esta figura, y bueno, los dejo con los especialistas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ayade. ¿Qué tal a todos? Agradeciéndoles de antemano el hecho de que se puedan conectar una vez más para estos webinars. ¿Por qué el tema de hoy es muy importante y trascendental para todas las empresas en México? Si bien es cierto, ahorita hemos tenido que entrar a una nueva etapa atendiendo la contingencia de COVID, esta situación ha aperturado de alguna manera el hecho de que las empresas puedan llegar a transformarse. ¿A qué nos referimos con ello? Hoy por hoy, para poder reaperturar los establecimientos mercantiles, tenemos una serie de cuestiones que tenemos que sufragar. ¿A qué nos referimos con ello? Aprender a vivir con las circunstancias que tenemos actualmente. Es por ello que consideramos muy importante el poder platicarles respecto a este tema en relación a los cambios, modificaciones o actualizaciones de ese objeto social. Como lo refieren en el temario que acaban de ver, efectivamente es importante comentarles respecto de qué es una sociedad mercantil. Muchos de ustedes son empresarios, algunas otras personas no, pero tenemos grandes proyecciones en ese sentido. ¿A qué nos referimos con ello? El artículo primero de la Ley de las Sociedades Mercantiles nos refiere a los diferentes esquemas de sociedades que tenemos. Muchos de ustedes han de conocer o han de estar trabajando o siendo parte de una sociedad en alguna de sus múltiples tareas o cargos como comisario, como socio, como presidente, secretario, etcétera, dentro de una misma sociedad. ¿Esto qué lleva hoy por hoy? Simplemente recapitulemos un poquito. Las sociedades mercantiles son aquellas que se conforman por dos o más personas, sean físicas o morales, y obviamente que tienen un fin preponderante o un fin común. Que este fin sea lícito, que este fin esté dentro del comercio, y obviamente a partir de 2016 tenemos una inclusión de una nueva sociedad, la cual se denomina Sociedad por Acción Simplificada, en la cual ya no nada más tenemos el hecho de que sean dos o más socios. Puede constituirse desde una sola persona física o moral que pueda tener esa intención de comercializar servicios o productos a terceros. Esto obviamente, ¿qué sucede para que pueda llegarse a constituir esta sociedad? Es importante que ustedes conozcan. Y para referencia, para algunos que no están muy empapados en la materia, cuando somos personas físicas y nacemos, para identificarnos o para constituirnos legalmente ante el Estado, obviamente tenemos un acta de nacimiento. En las sociedades mercantiles, esa acta de nacimiento es esa protocolización en la cual lleva a cabo esa escritura
y lleva obviamente esa creación de esa sociedad. ¿Ante quién se lleva a cabo esta constitución de esta sociedad? Se puede llevar ante el notario público o ante corredor, que dan fe respecto de la calidad de los socios, el objeto que va a tener la sociedad, el domicilio, el tipo de accionistas que van a tener, nacionales o extranjeros. Si en un momento determinado quieren establecer las reglas del juego, que obviamente son el tema de la administración de esa sociedad. Por otro lado, tenemos que estas figuras, ya sea el notario o el corredor, tienen que inscribir estas sociedades mercantiles ante el registro público de la propiedad y comercio de la localidad donde se constituye esa sociedad. Puede ser en algún estado en particular o en la Ciudad de México, que contamos también con registro público de la propiedad y comercio, donde se les designa un folio mercantil a estas sociedades. Este es el acta de nacimiento que tienen efectivamente las empresas y en el cual se establecen esos términos y condiciones y reglas del juego. Uno de los puntos importantes dentro de estas empresas es el hecho de determinar el objeto social. ¿A qué nos referimos con este objeto social? A esa actividad económica preponderante. Hoy por hoy a lo mejor tenemos empresas que se dedican a ciertos sectores, un ejemplo el sector restaurantero, que ha sido uno de los más afectados ante la contingencia y que hoy por hoy estamos incursionando el tema de aperturar estos establecimientos para obviamente tener esa actividad económica a la cual están enfocados. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas personas que, si bien es cierto, tienen un objeto social definido, dado la contingencia de COVID, tienen que echar mano de otras alternativas comerciales. Entonces, esto genera una modificación a ese objeto de la sociedad. Si antes comercializábamos algún producto, algún servicio, a lo mejor hoy por hoy tenemos que involucrarnos con estas nuevas necesidades. Y como nuevas necesidades tenemos incluso los protocolos de seguridad que tenemos que solventar o cubrir para que obviamente la ley de la materia nos pueda apoyar y no vengan temas de clausura a los establecimientos mercantiles y podamos seguir operando. Entonces, ¿por qué es importante que conozcan esta parte? Porque trae consecuencias jurídicas, legales, que obviamente merman el patrimonio de su empresa. Es por eso que nos dimos a la tarea de platicar un poquito más respecto de este concepto. Ahora bien, como les comentaba, dado la situación de la contingencia, tenemos que vernos involucrados, ya sea para conseguir y suministrar a nuestro personal respecto de cubrebocas, respecto de ciertos enseres o dispositivos médicos para esta nueva normalidad. Ante esta situación, hay algunas empresas que han tenido que incursionar a esa nueva explotación de esos servicios y es por ello la necesidad de cambiar, ampliar o modificar su objeto social. ¿Por qué es importante esta parte para aquellas empresas que se dedican a la comercialización, importación y exportación de diversos servicios como son dispositivos médicos y diversos insumos para la salud? Para este tema tenemos a la especialista en comercio exterior, la licenciada Sara Martínez, que nos va a comentar un poquito más al respecto. Hola, gracias, Clau. Justamente este es un tema muy importante que hay que considerar cuando nosotros nos aventuramos a tener una nueva actividad social. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos hablando de comercio exterior? ¿Por qué es importante que nosotros veamos esta parte? Bueno, como bien lo comentaba Claudia, nuestros clientes y también cualquier otra persona que nos esté viendo voltean hacia el extranjero para conseguir proveedores. ¿Proveedores de qué? Para insumos para la salud. Para insumos para la salud y dispositivos médicos. Con esto me refiero a cubrebocas, mascarillas desechables, termómetros, gel antibacterial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a esta mercancía, es importante que nosotros hagamos una distinción entre las regulaciones que nos pide la autoridad. ¿Por qué? Porque nuestra mercancía, por un lado, nos pide regulaciones a la importación. ¿Esto qué quiere decir? Cada que mi mercancía ingrese al país, voy a tener que cumplir con ciertos requisitos. Ese es un punto a considerar. Y lo que mi mercancía tiene que cubrir cuando ya está en territorio nacional para todo aquello, actividad que involucra almacenamiento, comercialización y o distribución. Entonces, habiendo hecho esta distinción, nosotros vamos a poder estar preparados
para que si mi mercancía requiere algo de la importación, yo no me espere hasta que mi mercancía esté aquí para decir, necesitaba sacar un permiso, ya no lo saqué. O bueno, ya está mi mercancía aquí, ya está en el almacén, ¿cómo lo comercializo? Es muy importante hacer estas dos distinciones. ¿Por qué? Porque hay mercancías que a la importación no nos piden absolutamente nada de COFEPRIS, que está ahorita muy en boga por el tema de los dispositivos médicos e insumos para la salud, pero sí nos requieren otras disposiciones propias de comercio exterior. Tenemos en pantalla el tema de los cubrebocas, ahí tenemos la fracción arancelaria y tenemos una serie de requisitos que nos solicita para poder ingresar al país. Pero no nos pide absolutamente nada de la Secretaría de Salud o de la COFEPRIS. Entonces, nuestra mercancía ingresa, pero al momento que nosotros queremos almacenarla, distribuirla, pues nos va a pedir un permiso la COFEPRIS en donde diga, avísame que tú vas a empezar a tener este tipo de actividades y entonces yo te voy a dar cierto tipo de registro o autorización o permiso. Tenemos el ejemplo del termómetro digital, también ahí tenemos la fracción arancelaria y ahí sí nos solicita un permiso, una autorización de COFEPRIS al ingreso. Y esa autorización, a su vez, nos va a servir para que nosotros podamos comercializarlo a nivel nacional. Entonces, tenemos dos ejemplos en donde no coincide la gestión de este permiso o autorización de COFEPRIS y tenemos un segundo ejemplo en donde sí nos sirve y entonces no tenemos que hacer dobles gestiones. Por último, tenemos todas aquellas mercancías que no requieren absolutamente nada de la COFEPRIS para entrar y no requieren nada al momento que nosotros los vamos a distribuir. Esto es muy importante considerar. Van a ser tres elementos fundamentales. El primero es que tengamos un contacto muy estrecho con nuestro proveedor, porque es nuestro proveedor quien nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos o requerimos para hacer estas gestiones ante la COFEPRIS. Número dos, conocer de antemano nuestra fracción arancelaria. Nuestra fracción arancelaria es este código numérico de 8 dígitos que nos va a poder ubicar qué tipo de requerimientos, qué tipo de restricciones y regulaciones no arancelarias nosotros necesitamos cubrir. Y número 3, si nuestro producto ya con esa fracción arancelaria requiere una autorización. Esto es importante porque no solamente tenemos un impacto jurídico en nuestra empresa, tenemos un impacto muy inmediato porque si nosotros decimos, bueno, trae la mercancía y la mercancía aquí pásala en aduana, no tengo mi permiso, pero pásala, no pasa nada. Sí pasa. La autoridad puede embargarnos esa mercancía, puede retirarnos, puede infraccionarnos y entonces nosotros estamos perdiendo tiempo, nosotros estamos perdiendo dinero y posiblemente estemos perdiendo clientes. Esto no solo aplica, como lo mencionaba Claudia, para un tema de una oportunidad comercial. También aplica para todas aquellas empresas que estén obteniendo insumos del extranjero para sus propios empleados y para el regreso a la nueva normalidad. Si se queda nuestra mercancía atorada en aduana, pues de nada nos va a servir a nosotros para la nueva normalidad. Esto es muy importante considerarlo porque podemos preverlo. Si tú estás pensando en incursionar en este nuevo giro, no hay problema, puedes hacerlo. No tienes que conocer todo esto, no es tu obligación. Sarita, ahí pero tenemos acércate con nosotros para que podamos asesorarte. Tenemos una pregunta. Carlos Orozco. Ok, dice, hola, saludos a los especialistas. En donde trabajo nos dedicamos a comercializar textil. Estamos explorando hacer cubrebocas y batas. Deben cumplir ciertas normas. ¿Dónde puedo revisar esto? Ok, aquí es el tema de los cubrebocas y las batas. Seguramente ustedes necesitarán un sector, un padrón de importadores sectorial. Si ustedes ya importan, ya lo tienen. Si no lo importan, acérquense con nosotros. Nosotros podemos ayudar a gestionarlo y justamente para identificar la fracción arancelaria de la mercancía y ver cuáles son los demás requerimientos que ustedes tienen que cumplir. Efectivamente hay una norma de etiquetado, pero con mucho gusto nos ponemos en contacto al final de la webinar y vemos caso por caso. Pero esto es importante justamente porque cada mercancía es diferente, claro, y necesita un tratamiento especial. Así es, muchas gracias por tu participación, Carlos. Continuamos entonces. Sarita, aquí es importante una situación que acabaste de comentar. Efectivamente, las empresas hoy por hoy ya no nada más es
ver esta cuestión como negocio, ¿no? Sino que muchas veces tienen que atender estos lineamientos de protocolo de seguridad para este regreso a la nueva normalidad, en la cual pues tienen que allegarse de ciertos insumos. Entonces sí es muy importante el hecho de que si quieren aquellas personitas incursionarse, no nada más a nivel nacional, sino ya trascender a temas de importación y exportación, que puedan tener esa asesoría previa para que sea integral la misma. Obviamente no es lo mismo que vayan con un abogado, porque a lo mejor como un abogado puede estar limitado a cierto enfoque, ¿no? Y puede nada más manifestarle la parte legal, que no estaría considerando ni la parte fiscal, ni la parte de comercio exterior, que son cuestiones sumamente importantes y que deben de atenderse antes de iniciar estos procedimientos de comercialización al extranjero o viceversa, cuando se ven en la necesidad de adquirir estos productos y servicios del extranjero a territorio nacional y que cumplan y satisfagan con cada uno de los lineamientos a efecto de que no generen un costo adicional como son efectivamente embargo de mercancías, el hecho de no poder liberar la mercancía porque muchas veces como empresarios dan un anticipo o incluso llegan a pagar casi la totalidad de la mercancía y si esta no se puede liberar o comercializar en la República Mexicana, pues obviamente genera un menoscabo patrimonial y genera también gastos adicionales porque tienen que pagar un almacenaje. ¿Eso es correcto? ¿Esto es correcto? Sí, sí, porque si tu mercancía, vamos a poner el ejemplo del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Tú dices, ya que está aquí la mercancía, yo veo que necesito. Bueno, va a llegar a un almacén, no va a pasar todavía por la autoridad aduanera, pero la autoridad te va a decir, oye, necesito que me cumplas con ciertos requerimientos. No, pues es que no los tengo. Y el almacén va a voltear contigo y te va a decir, bueno, pero tu mercancía está generando estadía. Entonces, págame la estadía de esa mercancía. Y entonces se van generando estos gastos que no están programados y que pueden ser una merma para nosotros, porque al final, si no obtenemos esos permisos, si no obtenemos esas autorizaciones, pues mi mercancía va a tener que retornarse y entonces vamos a tener que ver la logística para el viaje de regreso, etcétera, etcétera. Son costos adicionales que no deberíamos estar asumiendo si nosotros nos informamos desde un principio. Claro, ahora lo que siempre procuramos en Lofton es ofrecerle esa asesoría personalizada previa a la contingencia. Obviamente siempre previniendo esos temas que resultan innecesarios y gastos adicionales que no se contemplan y que muchas veces por no tener un especialista de su lado tienden a cometer algunos errores u omisiones que obviamente descapitalizan a la empresa cuando debiera de ser un negocio que fuera rentable, ¿no? Regresando un poquito a la presentación, es importante también que las personas conozcan no nada más el hecho de qué es el beneficio que se tiene cuando se lleva a cabo esta parte corporativa conforme lo señala la ley. Ciertas cuestiones vienen determinadas en la Ley de Sociedades Mercantiles y una de ellas es ese seguimiento y continuidad que se le dan a las empresas. Cada empresa debe de generar este tema de asambleas para cualquier modificación o cambio a ese objeto social. Y no nada más eso, hay veces que también necesitamos ir actualizando año con año estados financieros. ¿No es así, Cristian? Entonces, todas estas actividades que se van desarrollando a lo largo de la vida de la sociedad, es importante que se vayan concentrando y materializando a través de las asambleas ordinarias o extraordinarias, para que obviamente la empresa tenga esa plusvalía. Hay veces que manejamos un temas de aumentos de capital, resulta que tenemos un socio en el extranjero que viene de China, de Rusia, que quiere dar esa inversión de capital a través de recursos o a través de insumos. Entonces, sí es importante que se acerquen con el especialista para validar el tema de los estatutos y darles opciones para ese nuevo socio que se quiere integrar con ustedes y obviamente darle esa plusvalía adicional a la sociedad que tengan. Otro de los elementos que tenemos, obviamente, es que la Ley de Sociedades Mercantiles nos señala efectivamente que este tipo de asambleas deben de tener esa formalidad. Muchas veces como abogados decimos todo lo que no está escrito es algo que no existe y es muy real.
las asambleas deben de estar justificadas, debe de haber una convocatoria que se debe de realizar en la Secretaría de Economía, deben de estar todos los socios, o por lo menos los que los mismos estatutos sociales determinen, para que se pueda llevar a cabo esta convocatoria. Debe de haber una orden del día en el cual, mediante esa junta o ese consenso entre los socios, determinen: quiero ampliar mi objeto social o vamos a modificarlo, porque es una necesidad que hoy por hoy tienen las empresas, ¿no? Vamos a ahora exportar e importar insumos médicos, como nos comentaba nuestro panelista Carlos. Tenemos esta necesidad de poder generar cubrebocas, de tener que generar algunos otros insumos médicos que se vuelven prioritarios tras esta contingencia que hemos tenido a nivel mundial. Una de las cuestiones que también no podemos dejar pasar es que esta protocolización de las asambleas debe de estar sí o sí inscrita en registro público. ¿A qué nos referimos con ello? Hay ciertas actividades en las empresas que deben de contar con esta formalidad. ¿A qué nos referimos con ello? El fedatario público que intervenga en esa protocolización de la asamblea, puede ser notario o corredor, tienen la obligación de inscribir esta asamblea cuando existe ese cambio de objeto social, esa ampliación, y tiene que inscribirla precisamente en registro público de la propiedad y comercio para que tenga ese efecto contra terceros. ¿A qué nos referimos con ello? Mucha de nuestra información hoy por hoy es observada por diferentes instancias, por la autoridad hacendaria, es revisada por algunas cuestiones arancelarias cuando se tiene esta comercialización de importación y exportación, y hay algunas otras dependencias económicas, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, que de alguna manera tiene esa viabilidad de poder revisar nuestra información que es pública de alguna manera. Cuando se presenta esta inscripción del registro público, el registro público te emite un folio mercantil, el cual va a llevar a cabo esa verificación, esa validación, cuando se amplían estos objetos sociales y obviamente se amplía esa actividad económica. Entonces sí es importante que las personas que son empresarios, que tienen esta migración ahorita de incluir nuevos socios o de prospectarse con un nuevo sector económico, se den a la tarea de revisar previamente su parte corporativa. Esto porque no nada más es una cuestión de, vamos a hacerlo para gastar dinero o porque se ve muy bonito, o el abogado lo está recomendando para ganar honorarios. O sea, realmente no es eso. Existe una trascendencia y un perjuicio muy grande el hecho de no llevar a cabo esta situación. Los beneficios que les vamos a comentar muchas veces, uno es efectivamente que se le dé esa plusvalía a la empresa, en la cual efectivamente al tener una actividad económica consecutiva y que obviamente quede plasmada en los libros corporativos, en las actas de asamblea, esto genera esa plusvalía a la empresa. Obviamente ya no se va a vender a lo mejor como de manera inicial se había constituido, a lo mejor con un capital mínimo, 50,000 pesos, a lo mejor ha tenido una serie de variaciones contables, que han habido aumentos de capital, que han habido estas modificaciones, ampliación al objeto social, y que eso hace muy dinámica la actividad económica de la empresa. Entonces, es por eso que les recomendamos el hecho de poder llevar a cabo esa actualización en sus registros. Y ahora bien, para poder platicar un poquito más respecto de esos beneficios contables y fiscales, les presento al licenciado Cristian, quien nos va a platicar un poquito más al respecto. Antes de entrar, perdón que te interrumpa, una pregunta que hago para todos nuestros clientes, porque ha sido una duda real. ¿Qué pasa si no? ¿Cuál es la consecuencia legal de no hacer este cambio o de no hacer esta ampliación? Claro que sí. Efectivamente, en nuestro Código Fiscal, y también Cristian va a hablar un poquito más al respecto, pero bueno, uno de los puntos es el hecho de que cuando estás facturando y tienes un concepto diferente, tiendes a perjudicarte económicamente. Cristian nos va a platicar un poquito más al respecto, pero no puedes, en derecho corporativo, tienes que tener cuidado porque al momento en que llevas a cabo una secuencia con las asambleas, no puedes hacer retroactivo ciertas cuestiones. Entonces, si resulta que tienes trabajando ya 2 años con diferentes cuestiones y eso no se ve reflejado en tu cambio de objeto social, eso provoca, aparte de que no se pueda retrotraer esa situación, provoca también el hecho de que no te puedas deducir los CFDIs o las facturas, que más adelante nos va a comentar Cristian.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, yo les voy a hablar un poquito en qué afecta o qué tenemos que tener en cuenta al considerar un cambio, una modificación de objeto social y en su caso en materia fiscal en la actividad económica. Para ello, déjenme comentarles acerca de un estudio que se realizó apenas de todas las compañías, de los riesgos que están teniendo por esta contingencia. Hay varios riesgos, muchos riesgos, sin embargo yo me voy a centralizar en cuatro riesgos que para mí son los más importantes. El primer riesgo que hoy en día las compañías se ven afectadas, pues sin lugar a dudas es en el flujo de efectivo que están teniendo. Si bien es cierto, están dejando de facturar, están dejando de tener ingresos, pues ello en consecuencia, sus entradas a bancos, sus efectivos, pues se ven totalmente disminuidos y sin lugar a duda es un riesgo que hoy en día las empresas están teniendo. Otro de los riesgos que enfatizaba este estudio es el tema de los trabajadores, literal. Muchas de las compañías a consecuencia de esta pandemia pues se han visto en la necesidad de prescindir de ciertos trabajadores y esto pues ha mermado sin lugar a dudas la economía, ¿no? Otro de los riesgos que está presente es todo el tema de la sanidad. Esta nueva normalidad te va a llevar a tener diferentes tipos de medidas de sanidad y que muchas de las compañías todavía no entienden o no tienen claridad en qué medidas deben de cumplir para no caer en una contingencia, ¿no? Y otra es esta, justamente la actividad económica que están desarrollando. Se han visto muchas empresas afectadas en su giro actual y en consecuencia han querido innovar en otro tipo de actividad, pero están perdiendo de vista que sí es importante que hagas tú ese cambio, esa modificación, esa innovación, pero también a su vez tienes que hacer la pauta de dirigirte con un especialista y que te informe de manera precisa en términos de comercio exterior, en términos de corporativo, en términos de materia fiscal, ¿no? Y a esto quiero llegar. En materia fiscal hay un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones que tienes que hacer. Este es el primer punto que tienes que hacer para que tú estés realmente en regla o en ley, lo que te dice la ley de ISR, ¿no? A su vez, ¿quiénes lo tienen que hacer estas? Tanto las personas físicas como las personas morales. Esta actualización o modificación lo tienen que hacer las personas físicas y personas morales. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Este aviso lo tienen que presentar dentro del mes siguiente en que se da la situación jurídica o de hecho. ¿Qué es eso? Supongamos, yo empiezo a hacer un cambio de actividad o una modificación de mi actividad económica, la autoridad me da un plazo de un mes para que yo pueda notificarles. Yo puedo hacer esa actualización a través del portal del SAT. Y es muy importante, reitero, ¿por qué? Porque a partir de ahí se vienen todos los beneficios, si así tú lo quieres ver, beneficios, pero si no, podrían ser realmente los riesgos o consecuencias de no hacer una buena actualización de tu información fiscal, ¿no? Como primer beneficio tendríamos que vas a tener una estructura corporativa actualizada y adecuada. Lo que bien comentaba la licenciada Claudia, es tener sí o sí tus actas de asambleas en tiempo y en forma, es tener tu objeto social ya actualizado para que no caigas en posibles contingencias, ¿no? En materia fiscal también el tener actualizado esa información y el presentar los avisos en tiempo y forma te va a evitar el incumplimiento y en consecuencia multas que puedes tú generar por no meter el aviso en los tiempos que te establece la ley, ¿no? Otra cosa y muy importante que hoy en día están sufriendo muchas compañías, el tú presentar el aviso en tiempo y forma te puede evitar el riesgo de la cancelación de tus certificados de sellos digitales. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, esto
es el primer punto de partida para posteriormente yo que pueda facturar, ¿no? Muchas de las empresas se han visto afectadas en este rubro porque les han cancelado justamente los certificados y en consecuencia ya no pueden facturar. Y entonces, ¿qué pasa? Si de por sí tu nivel de ingresos se ha disminuido, con esta cancelación de certificados, pues ahora menos vas a poder facturar, entonces todavía te ponen un riesgo más latente, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que vayas presentando y actualizando la información que la autoridad sí te solicita, ¿no? Y pues para eso nosotros obviamente estamos aquí para ofrecerte ese tipo de servicios, ¿no? Otro punto importante o un beneficio en los cuales tú podrías estar es en evitar la simulación de actividades vulnerables, ¿no? Hoy muy sonado la ley antilavado, muchas compañías están cayendo en supuestos de simulación de actividades y tú con la presentación de los avisos en tiempo y en forma te podrás evitar que la autoridad te considere en ese tipo de actividad, ¿no? Cris, tenemos una pregunta que hace un espectador anónimo. Dice, hola, muy interesante el tema. Mi pregunta es, ¿existe riesgo de que el cambio de razón social implique que ahora tenga que pagar impuestos extras? No necesariamente. Aquí el hecho de actualizar tu actividad económica es eso, solo una actualización y para efectos fiscales no tienes ningún otro impuesto. Bueno, si bien es cierto, tendríamos que ver qué tipo de actividades, porque por ejemplo, si a lo mejor estás realizando una actividad de comercialización y ahora te vas a un tema de transporte, si hay ciertos tipos de impuestos que ese tipo de operaciones te genera, pero no es que incrementes una carga fiscal, sino más bien es la obligación que vas a tener, pero pues eso con un buen análisis, con un buen estudio, lo puedes realmente solventar. Así es, adicional a lo que comenta Cristian, es importante que revisemos cómo se encuentra la constitutiva de la empresa, si es que sufrió algún tema de modificación o si tiene cierta actividad económica que a lo mejor ahorita, tras ese cambio, se ha visto involucrado en modificar algunos aspectos esenciales. Entonces, sí sería necesario revisar de manera contundente tanto el tema legal como el tema contable. Si hay que hacer algún tipo de aviso, como lo comentaba Cristian, es necesario que se haga a través de los contadores que se tengan en las empresas. Nosotros como despacho servicios integrales podemos realizar ese análisis y les sugerimos se acerquen con nosotros como especialistas. Un tema que comentaba Cristian respecto de estos mismos beneficios es este tema de la simulación de actividades vulnerables. Sí tenemos que tener cuidado porque ahorita esta situación de la ley antilavado y otras legislaciones que se han venido proyectando precisamente para atacar esa actividad que no está bien regulada, tiende a afectar no nada más a la sociedad, sino hay algunas ocasiones en que llega a trascender, a afectar de forma directa el patrimonio de los socios por esa mala administración o por no rendir ese acreditamiento legal y contundente de que efectivamente se llevaron a cabo ciertas operaciones. Entonces, sí es un tema importante que no deben dejar pasar. Claro. Continúa. Claro. Otro de los beneficios, y aquí va muy en paralelo a la parte de tanto el ISR como el IVA, el tú hacer una actualización en tiempo y en forma, vas a poder hacer deducible todos tus costos y gastos que hayas incurrido. ¿Qué pasa hoy en día en la actualidad? La gente está haciendo un cambio, una modificación de su actividad y no está presentando el aviso. ¿Y qué pasa? Entonces, yo me dedicaba a cierta actividad y ahorita me estoy dedicando ya a otra. Eso, si tú no presentaste el aviso, si no hiciste la actualización también de tu objeto social, pues eso en materia fiscal te va a afectar lejos de que te beneficie. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer deducible la compra y tampoco vas a poder hacer acreditable el IVA que pagues por esas compras. Entonces, reitero, por eso es muy importante el sí tener actualizado estos avisos, ¿no?
y vas a tener esos beneficios. Y en general, pues vamos a poder tener una estrategia fiscal oportuna, que era lo que comentaba o lo que nos preguntaban anteriormente, ¿no? El yo saber a qué nueva actividad te estás enfocando, me va a dar los elementos de darte ciertas estrategias en las cuales, lejos de que te perjudiquen la parte fiscal, que digas, me va a incrementar mis impuestos o mi carga tributaria, no, nosotros como especialistas buscaremos la forma de minimizar esto, es decir, de optimizar tu carga tributaria y que no te veas afectado, ¿no? Porque hoy en día, pues eso es lo que tú buscas. Al tú renovar una actividad, es buscar salvar tu compañía. Y en ese sentido, nosotros los vamos a apoyar en que tu carga fiscal no sea también tan onerosa. Exacto. Ahora otro punto que no deben dejar pasar es el hecho de que antes de poder llevar a cabo esa ejecución, muchas veces como empresarios, como emprendedores, nos damos a la tarea de buscar, a lo mejor incluso materializar, buscamos distribuidores, buscamos un área de marketing que promueva cierto servicio, cuando realmente no estamos todavía listos para emprender esa actividad económica. Entonces, es esa invitación la que les hacemos a ustedes. ¿Tenemos una pregunta? ¿Tenemos pregunta? Adelante, Sarita. Dice, ¿saben si hay retraso en este procedimiento por el cierre de oficinas de gobierno? Me parece que se refiere al tema de la actualización o algo bueno, aquí va todo enlazado. Para el tema fiscal, como tal, no hay un tema de suspensión, puesto que eso se hace en línea. O sea, realmente lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, sí necesitamos, para estar de manera transparente, necesitamos que se haga la modificación también en el objeto social, si así lo requiere, ¿no? Si no se necesita como tal una modificación de objeto social y nada más en términos fiscales va a ser una actualización de tu actividad económica, en la plataforma del SAT lo podemos hacer sin ningún problema. Digo, claro, te va a pedir cierta información, que es ahí donde nosotros podemos apoyarlos. Claro. Perdón. Adelante, Sergio. Gracias. Aquí me gustaría más un punto importante considerar, porque si bien hemos abordado bastantes puntos, en el caso, por ejemplo, de comercio exterior, tú puedes importar tu mercancía, cumplir con lo que tengas que cumplir, y la autoridad no se va a detener y te va a decir, ¿no hiciste tu cambio? No puedes importar. ¿No hiciste tu actualización? No, tu mercancía no puede entrar. No, y ese es un problema, porque nuestros clientes, y estoy muy segura que cualquier persona que nos esté viendo y esté entrando en este nuevo negocio, lo primero que hacen es pensar y voy a traer la mercancía, ya está aquí, ya una vez esté aquí, ya yo me arreglo y veo qué tengo que hacer, y no. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba Claudia, no hay retroactividad. O sea, nosotros traemos la mercancía y ya tenemos un problema si no hicimos la modificación, si no hicimos la actualización, que nos puede llevar a perder nuestros sellos. Y con eso, pues, toda nuestra facturación. Entonces, es muy importante que vayamos de la mano, porque no va a haber un alto en el sistema que nos diga, no puedes hacerlo, no puedes importar. Pues no. Que eso es lo más peligroso, ¿no, Sarita? Porque al final del camino el cliente lleva a cabo esa operación y dice, bueno, hasta ahorita no me han pedido nada, me quedo confiado, y cuando quiere sacar la mercancía o poder comercializarla es cuando viene este problema contundente en el cual ya se ve imposibilidad incluso a poderla sacar de las aduanas, y obviamente ya se convierte en un problema catastrófico porque tiene que pagar incluso temas de bodega, de almacenaje, y son costos que más que beneficiar en el negocio que se tenía, ya están generando gastos adicionales innecesarios. Ahora, otra cuestión, atendiendo a la pregunta que nos referían, atendiendo esta cuestión de la contingencia, las notarías y los corredores siguen trabajando, principalmente las notarías, las cuales ahorita nosotros estamos llevando a cabo estas modificaciones a los objetos sociales. Es importante que ustedes sepan que el tiempo que se tarda en esta modificación no es un tema muy largo, no es un tema engorroso, realmente acercándose con los especialistas y de igual manera orientados en todos los demás enfoques que tenga la compañía, es necesario que nosotros les demos esa apertura, de esa claridad respecto de los tiempos. Un cambio de un objeto social se tarda alrededor de 15 días
y obviamente el tema del registro de la anotación al folio mercantil sí tarda un poquito más porque es un trámite que se lleva ante el registro público de la propiedad. El registro público sí está cerrado, a la actualidad todavía no apertura la actividad. Sin embargo, podemos ir avanzando con ese primer testimonio que nos emite el corredor o el notario y poder darle ese seguimiento contablemente. Como comentaba Cristian, él no tiene ningún problema tampoco porque la actividad o la modificación en ese segmento lo lleva a través de los medios electrónicos. Entonces, realmente estamos para apoyarlos y que puedan verificar ampliamente todos los enfoques que hoy por hoy se vienen dando, ¿no? Para poder resumir un poquito el tema del webinar, tenemos como conclusiones que obviamente al hacer esta observación o este análisis para un cambio de objeto social previamente, antes de que se lleve a cabo el hecho, porque efectivamente a veces que actuamos más ya cuando tenemos el problema que poderlo prevenir de manera contundente, ¿no? Entonces, sí es importante que se revise esta ampliación, modificación al objeto para obviamente hacer la deducción y acreditamientos fiscales. Ese es un primer beneficio que tendrían. También evitar esa cancelación de los sellos digitales, como bien comentaba Cristian, si no de nada tiene o de nada sirve el que llevemos a cabo esa comercialización cuando muchas veces no vamos a poder ni facturar por la cancelación de los sellos. Entonces, ojo con esa parte. El tema de las actividades simuladas que comentábamos, que ha sido también materia de otros webinars que se han replanteado aquí mismo en Lofton, es el evitar esas actividades para que obviamente no se vean involucrados ya de manera personal y no tengan una repercusión en materia penal, ni los socios ni la empresa. Otra de las cuestiones que hemos visto es el hecho de evitar esas multas por incumplimiento y evitar tanto el embargo de mercancías como también generar esa plusvalía a la empresa. Realmente el hecho de que estén asesorados en materia fiscal, en materia contable, en materia aduanera, es importante que se recapitule toda esta información para que sea un servicio profesional el cual les pueda ayudar a mejorar la comercialización de sus productos o servicios. Adicionalmente, nosotros también como abogados damos esa pauta para que aprovechemos esas asambleas y que a lo mejor en una misma, si hay que otorgar poderes, si hay que llevar a cabo alguna declaración respecto de los aumentos de capital o algunas otras cuestiones, se puedan hacer en una misma asamblea a efecto de evitarle a nuestros clientes el tema de costos adicionales y que puedan obviamente apoyarse con los especialistas para asesorarlos en los casos concretos. Por nuestra parte, hasta ahorita creo que no hay más preguntas. Por nuestra parte sería todo. Los esperamos en los siguientes webinars. También a manera de conclusiones, si me ayudas con la siguiente lámina, Lalo, saben que en Lofton podemos hacer que los derechos se cumplan, como ustedes lo pueden observar. Los especialistas que ustedes acaban de escuchar acaban de manifestar cada uno de sus puntos de vista y es importante que a través del webinar hayan expresado pues todas estas dudas que ustedes de repente tienen ante estos cambios que pueden hacer dentro de sus empresas. También, como lo saben, la asesoría puede ser personalizada. Prácticamente los especialistas que están en pantalla los van a atender, van a tomar sus llamadas. Al final del webinar va a aparecer los datos telefónicos para que lo puedan hacer y también sus correos electrónicos. Y, ¿por qué no?, también la parte de la asesoría que también damos en Lofton. Regresamos de favor a la lámina anterior para terminar con las conclusiones. También hacemos revisión y estudio caso por caso, es decir, sabemos que las empresas tienen casos específicos en los cuales no todos aplican los mismos ejemplos que vimos en el webinar, al contrario, vamos viendo sobre la marcha qué aplica, qué podemos hacer y qué estrategias les podemos sugerir. Por otro lado, obviamente hacemos la tramitación, hacemos el seguimiento del procedimiento con todas estas partes de la ampliación, modificación y cambio de objeto. Y al final, también recordarles que en Lofton, como bien lo pudieron ver, está la parte de comercio exterior, está la parte de contabilidad y está la parte de jurídico mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos servicios integrales, no nada más están ellos, también está la parte jurídico laboral, en fin, otros servicios que ya hemos puesto a su disposición. Y bueno, ahora sí, sí podemos pasar a los datos de los especialistas. Tenemos sus correos, sus teléfonos
Y como tal, y como bien lo decía Claudia, los esperamos en los siguientes webinars. Por lo pronto, el día de mañana tenemos un webinar dedicado a lo que es delito cibernético. Ahí vamos a tener a los especialistas en esta materia. Inscríbanse en redes sociales, háganlo a través de todos nuestros medios de comunicación. Y bueno, les agradezco a los especialistas el estar el día de hoy con este tema. Gracias, Claudia, gracias, Cristian, y gracias, Sara. Y por nuestra parte ha sido todo. Por nuestra parte también les comentamos que en redes sociales pueden manifestar otros temas que quisieran que nosotros abordáramos al respecto, pero si no, bueno, estaremos aquí conectándonos como siempre a las 4 de la tarde el día de mañana. Espero se puedan inscribir. Y por nuestra parte ha sido todo. Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. ¿Crees? Ah.